A continuación, el profesor Ever Klein. Me voy a falar en portugués. No, en español. Quiero agradecer profesor Heraclio Bonilla y la Universidad Nacional de Colombia para esta invitación para repensar algunos temas en cuales estoy trabajando en este momento. Y un poco diferente de las otras ponencias, estoy tratando de averiguar las estructuras básicas en América Latina, en estas nuevas naciones, y cómo han cambiado o no han cambiado de la época colonial hasta el siglo XX, un poco siglo XXI. La cosa es que existe en América Latina o en todas las Américas, incluyendo los Estados Unidos y Canadá, falta de información cuantitativa antes de más o menos, es decir, al nivel nacional hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, mi ponencia está basada en una muestra de material un poco aleatoria que existe sobre estos temas. También esta ponencia está basada en numerosos estudios de demógrafos que han tratado de ver América Latina en el contexto mundial y qué fue diferente o común en su experiencia durante todo este siglo y medio, más o menos. Y nosotros aquí somos productos de todos estos cambios, entonces vale la pena de repensar y averiguar qué fue las tendencias a largo plazo. Y como en demografía, los cambios son lentos, no como violencia política o actividad política, es como Braudel explicó, largos tiempos a largo plazo, estructuras, pero eventualmente tiene su impacto e influencia en toda la población y en la historia nacional de cada país. Bueno, la cuestión que me voy a examinar muy rápido en esta conferencia son ¿cuáles fueron los cambios en natalidad, mortalidad y inmigración que ocurrieron después de las guerras de independencia? ¿Cuál de estos cambios estaba influido por la creación de países independientes? ¿Cómo se compara América Latina con sus países metropolitanos, con Europa en general y con el resto del mundo? Porque América Latina tiene sus aspectos bien especiales y bien diferentes. Vamos a comenzar con espacio. Tenemos que dar cuenta que la densidad en América, en toda América, es muy bajo por padrones de Europa, Asia y el resto del mundo, salvo Australia, Nueva Zelanda, etc. Y había abundantes tierras vacías, me voy a leer, aquí es más fácil, baldías y muchos territorios controlados por amerindios en todas partes, es decir, Patagonia, el Chaco, norte de parte amazónica. Todo este no fue controlado y muchos de estos países fueron pequeños centros urbanos, normalmente cerca del mar, con poco contacto del interior o con mercados muy fragmentados y población no bien integrado en forma nacional en la época. Y obviamente países rurales, más rurales de los países de Europa, pocas ciudades y población analfabeta en gran parte. Entonces tenemos que estoy mostrando un poco las cosas interesantes de este. Este es una mapa de Sao Paulo en 1866, antes del ferrocarril. Más de mitad está controlado por indios de Sao Paulo. Más al oeste de la ciudad de Sao Paulo fue todavía vacío, bosque, y no había indios. Mire al famoso problema de antes de 1880 de Argentina, bajo del Río Negro, todo indios, del Chaco, todo indios, y con indios no controlados por estos estados.
Y el otro gran área, el norte de México, siempre tenía problemas y tenía poblaciones, pero aislados y atacados por estos indios por todo el tiempo. Bueno, primero tenemos que examinar o pensar en fecundidad. Y aquí América Latina es único, casi único, hay otras zonas, pero casi único en la existencia de altas tasas de fecundidad o natalidad por varios siglos. En solo unos pocos estados había descenso de esta fecundidad antes de 1960, es decir, estamos hablando de un siglo y medio. No había diferencia del siglo XVIII hasta el siglo XX en estas tasas altas. Y son altas en comparación, vamos a ver, a los países de Europa. Y tenemos otra cosa, y explica un poco las tasas altas comparando con Europa, de mujeres solteras con poco control sobre reproducción. No existía en América Latina, es decir, altas tasas de bautismos ilegítimos de toda clase. Los blancos, españoles, la gente buena tenía menos, pero menos para ellos fue 15 a 20%. Para las castas, mestizos, no indios, pero mestizos, realmente fue 50-60% de los nacimientos fueron ilegítimos. Significa que el sistema europeo de control de natalidad, es decir, control de edad de nacimiento, Francia, España, Portugal tenía tasa de ilegitimidad en esta época de 2 o 3% en el siglo XVIII, llegando a gran crisis de 5% a 7% en el siglo XIX y bajó de nuevo. Por supuesto, hoy en día es diferente. Pero es una de las explicaciones. Abundancia de tierra y realmente bastante abundancia de comida podía dar es decir, el control positivo de natalidad, es decir, en relación a la crisis de Malthus, no fue un problema aquí en América Latina. Poca densidad de población, mucha tierra, mucha disponibilidad de recursos y una estructura social muy marcada por clase dominante y clases multiraciales. Entonces la iglesia no podía controlar el matrimonio y fecundidad no estaba completamente controlado por el mundo de matrimonio y por esta razón había una explosión de población. Explosión no todavía, pero explosión de altas tasas de natalidad. Aquí es un famoso modelo de Giorgio Mortara. Él fue un italiano que estaba en Brasil en los años 40 y 50 durante la Segunda Guerra Mundial y hacía varios padrones para analizar la población de América Latina. Y él tenía este modelo de